¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver. Ajá. A ver, un momentito. A ver, a través del grupo de WhatsApp les estoy enviando el enlace del Classroom para que ya puedan integrarse, ¿ya? Técnicas educativas. Listo, ahí está para que puedan ingresar. Muy bien, ahora sí, vamos a tomar asistencia. Ya está, a ver, listo. Ya, a ver, Aburto Segarra, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Sarmiento Carguapoma, Gómez Salas, Presente, profesora Gómez Salas. muy bien, Gómez. Moreno, Alfaro Revilla, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Saboya Cachique, Presente, profesora. muy bien. Meléndez Bolívar, Guerra Huarcaya, Presente, profesora, buenos días, Guerra Huarcaya. ¿cómo estás, hija? Chambilla Medina, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Mori, Sí, profesora, buenos días. Presente. buenos días. Sánchez, Sánchez Vilca, Bazán Cabrera, Pereira Galindo. Presente, Miss. Pasan Cabrera, disculpe. Ah, ok, muy bien. Bazán Pereira Pereira, Galindo presente, Miss. muy bien, Presente, Miss. Buenos Pereira. días. Buenos días. Carguapoma, Carguapoma Guerrero, Presente, profesora. ¿cómo estás? Chisa Torres, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Chisa. Lozano y Parraguirre, Miss, buenos días, presente. buenos días. Villamizar, ¿cómo estás, Villamizar? Torres Cruz, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Ruiz Yunca, Vela Jiménez, Presente, licenciada, buenos días. buenos días. Espíritu Celaya, Presente, Miss, buenos días. buenos días. Casavilca Ochoa, Ramírez Córdoba, Tananta,
Presente, Miss, buenos días. Ok, Talanta, muy bien. Casio Gavino. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Aikipa. Presente, Miss. Buenos días. Muy bien, Aikipa. Blas. Arones Juárez. Príncipe. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. A ver, vamos a empezar entonces. A ver, alguien más. Casavilca, ¿no? A ver, Casavilca Ochoa. Muy bien. Moreno Bachiche. Muy bien. ¿Alguien más? De la Jiménez. Sí, disculpe, la compañera Casabica me ha escrito, me dice que tiene problemas de conectividad, donde está no tiene buena señal. Ah, ok, ya, listo. Meléndez Bolívar. Listo, muy bien. ¿Alguien más? Sarmiento, Sánchez, Ruiz, Blas, Arones. Listo, entonces ahora sí, vamos a iniciar. Profesora, buenos días. A la alumna Sarmiento Carguapoma no ha llamado. Sí, hija, sí estoy llamando, Sarmiento. Ya, profesora, disculpe. Ya, listo, Sarmiento, muy bien. A ver, entonces vamos a iniciar ya el día de hoy. Bueno, como ya ustedes tienen su horario, nosotros vamos a trabajar los días jueves y los días viernes todo lo que se refiere a técnicas educativas en salud. ¿Qué cosa viene a hacer esto? A ver, voy a compartir la diapositiva. Técnicas educativas en salud se refiere a cómo nosotros vamos a educar a la población, ¿no? Cómo nosotros vamos a comunicarnos, cómo vamos a tener esa llegada hacia el paciente, porque recordemos que en nuestra carrera siempre tenemos que comunicarnos, ¿no? Y debemos aprender a realizarlo, dependiendo con quién nos encontremos. Hay personas que de repente no han llevado ningún tipo de estudio, o sea, no han llevado primaria, no han finalizado secundaria. Entonces, nosotros tenemos que hablar de una manera pues un poco más sencilla. En cambio, hay personas que sí han terminado lo que es su carrera profesional y tienen un nivel educativo ya un poco más alto, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros ya no podemos utilizar las palabras sencillas como lo hacíamos. Por eso es importante cada vez que nosotros hacemos la entrevista o vamos a tomarle sus datos al paciente, hay una parte en donde dice lo que es nivel educativo, ¿no? ¿Por qué? Para saber cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Cómo debemos enseñarles, cómo debemos educarlos. Entonces, a eso se refiere técnicas educativas en salud, ¿ya? Todo lo referente a lo que es salud. ¿Y qué cosa viene a ser salud? Salud pues implica todo el tema de lo que es la parte física, psicológica y social. No solamente nos aboquemos pues a la parte física, ¿no? Porque una persona puede estar aparentemente sana por fuera, puede estar muy bien físicamente, pero no sabemos qué es lo que está pasando por su mente, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, fomentar o educar con respecto a lo que es la salud mental. Ahora en estos tiempos que estamos tan carentes de eso, ¿no? Y sobre todo también la parte social, o sea, cómo
intercambiamos, cómo nos interrelacionamos, interactuamos con las demás personas, ¿no? Entonces todo eso implica salud, que ya, bueno, en un tema más adelante vamos a tratarlo con mayor ¿cómo se dice? Vamos a expandir este tema, ¿no? Ajá, sí, muy bien, claro, cómo dialogamos con otras personas, muy bien. Entonces hay que aprender, nosotros tenemos, y ustedes dirán, pero si yo sé hablar, yo sé comunicarme, pero parece mentira cuando nosotros empezamos a conocer a otras personas, especialmente nosotros ya entramos al campo, a lo que es el campo de trabajo, ¿no? Ahí es donde de repente nos gana el nerviosismo, y es algo normal, ¿no? Porque toda persona, cuando recién conoce a alguien o cuando de repente recién empieza a interactuar con personas nuevas, está en un trabajo nuevo, se le hace un poco difícil dialogar, ¿no? Entonces la interacción con ellos es un poco difícil. Pero a medida que va avanzando el tiempo, pues nos vamos acostumbrando al ritmo de trabajo, nos vamos acostumbrando. Pero, como les vuelvo a repetir, es importante para nosotros como personal de salud, siempre dialogar, ¿ya? Dialogar. Nosotros, por ejemplo, y a ustedes les debe haber sucedido. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ay, disculpen, el micrófono no estaba funcionando bien. Entonces, lo que yo les estaba diciendo en el ejemplo es, supongamos, ¿no? Que nosotros queremos informar a una persona o vamos a interactuar con la población, por ejemplo, en el caso de charlas educativas. Ahí nosotros nosotros de repente nos ponemos un poquito nerviosos y todo lo que hemos aprendido, o sea, lo sabemos, pero en el momento de comunicarnos es como si la mente se nos pusiera en blanco, ¿no? Por eso es que cuando ustedes están dentro de las clases, es importante que ustedes participen, que ustedes también hagan sus exposiciones, porque de esa manera ustedes se van a ir acostumbrando, ¿no? Es una forma o una técnica también de perder el miedo o ese temor que podamos tener, ¿no? Listo, entonces eso básicamente viene a ser técnicas educativas en salud. No solamente eso, sino tenemos también que aprender en el caso, por ejemplo, de la educación, las diferentes formas, por eso se llaman técnicas, las diferentes formas o las diferentes opciones que nosotros tenemos para poder educar, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, recién nos interactuamos con la población, viene a ser mayormente en los centros de salud, ¿no? Mayormente viene a ser en las postas, entonces que son lugares pequeños y que internalizan bastante o que llegan a conocer a todos los pobladores que pertenecen a la zona, ¿no? O sea, ya crean un vínculo directamente con lo que es con la población, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi función como enfermería? Como enfermería, mi función es brindarle toda la consejería posible
ayudar o concientizar a las personas a que cambien sus estilos de vida, inclusive nosotros mismos. Esto nos va a servir para nosotros, ¿no? Porque muchas veces, aunque no lo crean, el personal de salud es el más indisciplinado. Por ejemplo, nosotros recomendamos que tienen que alimentarse de manera balanceada, tienen que comer a sus horas, no deben abusar, por ejemplo, de la comida chatarra. Nosotros damos este tipo de consejos, pero sin embargo nosotros mismos a veces cometemos ese error, ¿no? No nos alimentamos bien por el mismo trabajo, porque de repente no queremos, no tenemos tiempo para poder cocinar o buscar un lugar específico donde se dé una comida pues balanceada, ¿no? Entonces, a veces por eso les digo, nosotros mismos cometemos ese error. O en el caso de la actividad física, decimos, sí, tienen que hacer actividad física. A ver, ¿quién me puede decir cuánto es lo recomendable de hacer actividad física y qué tipo de actividad física podríamos realizar? 30 minutos diarios, caminar o correr. Ajá, muy bien, Vela. 30 minutos. Mori, a ver, ¿tú qué me dices? De repente, pues, profesora, hacer bailar, una danza, ¿no? Ujú. Gimnasio, 1 hora, ¿no? Claro, muy bien, claro. Entonces, miren, dependiendo de las etapas de vida, nosotros podemos variar. Por ejemplo, en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, ellos como tienen bastante energía, puede ser inclusive hasta más tiempo, ¿no? Por eso es que en el colegio ellos cuando hacen educación física, mayormente son 90 minutos inclusive, ¿no? En el caso de los jóvenes, de los adultos ya, se considera entre 45 minutos a 1 hora. Y en el caso de los adultos mayores, de 15 minutos a media hora. Va disminuyendo a medida va pasando la edad, ¿no? Pero es importante que todos hagamos actividad física. ¿Qué actividades podemos hacer? Una de las actividades es caminar, pero ojo, ustedes dirán, pero si yo hago actividad física porque yo camino, ojo, en el caso de la caminata tiene que ser exclusivamente para caminar. No significa caminar porque tengo que ir a mi trabajo o porque tengo que ir a recoger al colegio. No, eso no es actividad física. Eso es parte o lo estás haciendo por obligación para poder hacer otra cosa, ¿no? Pero no es exclusivo. Sí, dime, Lozano, te escucho. Miss, también se puede hacer diferentes tipos de ejercicios. Claro, hay variedad, ¿no? Hay variedad de ejercicios. Entonces, como les decía, uno de los más básicos viene a ser, como les mencionaba, caminar, ¿no? La caminata. Caminar, pero a un paso ligero, no despacio, ¿no? Bueno, dependiendo también de la condición física que tenga la persona, ¿no? Puede ser que tenga alguna enfermedad y de repente enfermedad de las articulaciones o enfermedad del corazón, tampoco le vamos a pedir que corra, ¿no? Sino una actividad ligera, pero siempre haciendo actividad. Entonces, eso también es parte de nosotros, ¿no? Por eso es que puse esta imagen que ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Una de ellas, una de estas imágenes viene a ser un reloj. ¿Qué significa eso? Darnos tiempo, siempre tener tiempo para cada actividad que nosotros realicemos. Y eso es parte de la consejería que nosotros hacemos en técnicas educativas en salud. Tiempo, ¿no? Dedicar tiempo, cada cosa tiene su tiempo. No podemos saturarnos todo de trabajo, todo de estudio, o tampoco podemos estar todo el tiempo ociosos, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su tiempo. Y es importante porque ahora, en estos tiempos que vivimos, sí, exacto, para todo hay tiempo. Y lo único que hay que hacer es organizarnos. Yo sé que al principio es un poquito
poquito no, es difícil, porque en estos tiempos que vivimos tan acelerado, que todo prácticamente es estrés, entonces esto nos cuesta, ¿no? Poder organizarnos, pero en algún momento lo vamos a poder lograr. Especialmente es difícil cuando, por ejemplo, tenemos familia, ¿no? Tenemos niños pequeños que atender y queremos estudiar, estamos trabajando y hacer las actividades de la casa. A veces parece que nos fuéramos a enloquecer. Y ojo, lo digo de manera general porque tanto varones como mujeres hacen las actividades compartidas, ¿no? Que se supone que es así. Aunque todavía hay hogares en los cuales la mujer tiene la mayor sobrecarga. Después, también de hacer lo que es, o tener un tiempo de ocio. Ocio, ojo, no significa ociosidad, ¿ya? Significa tener un tiempo para poder descansar, para poder relajarte y poder dejar a un lado de repente lo que nos preocupa durante la semana. Si yo tengo un problema en el trabajo, ese problema se tiene que quedar en el trabajo. Es igual, cuando ustedes vayan a trabajar, yo tengo problemas en mi casa, pero esos problemas se tienen que quedar en mi casa. A veces las personas no saben dividir, no saben separar, ¿no? Y cuando van a cuando van a su trabajo, se desquitan con las personas porque están fastidiados, están aburridos. Por ejemplo, ustedes cuando han ido, y les debe haber pasado justo ese ejemplo que iba a ser cuando se apagó el micrófono, a muchos de ustedes les debe haber sucedido que cuando van de repente a un consultorio o al hospital, tú haces una consulta, tú preguntas y con las justas te miran, ni siquiera te miran a la cara, solamente se dedican a escribir, no intercambian, no dialogan, no interactúan, ¿no? O sea, prácticamente el trabajo se ha vuelto robotizado, se ha vuelto tan rutinario que tú, una persona como paciente, como usuario, no se siente satisfecha con esa atención, ¿no? Entonces nosotros estamos a tiempo de cambiar esa situación. Nosotros no repitamos, claro, no repitamos lo mismo. Tenemos que innovar, tenemos que nosotros ser, pues, no tenemos nuestra propia personalidad y no podemos copiar lo malo, ¿no? Siempre hay que ir con las normas, siempre hay que hacer lo bueno, ¿no? Pero hacer lo bueno no significa que me voy a dejar pisotear o me voy a dejar mangonear, ¿no? Sino que todo dentro de lo reglamentario, todo dentro de lo permitido, ¿no? Sin tolerar abusos tampoco. Listo, entonces es necesario nuestro tiempo de ocio. Puede ser un fin de semana, no es necesario que sea todo un día completo, por lo menos un tiempo para dedicarme a mí solamente, porque ya el resto de semana me dedico a las demás personas, me dedico a mi familia, me dedico a todas las actividades, ¿no? Y tenemos que darnos un espacio, porque es importante sobre todo para nuestra salud mental. Ojo, es importante. Si tú no tienes una buena salud mental, entonces no vas a poder aconsejar a nadie, no vas a poder tú lograr internalizar con las demás personas, ¿no? Aquí vemos también una botella de agua. Otra de los hábitos que debemos adquirir es el consumo de agua, ¿no? No de gaseosa, no de aguas carbonatadas, no de jugos artificiales, no de jugos en sobre, no. Agua, principalmente agua. Lo recomendado de líquido, ¿cuánto es? Al día. 3 litros. Ya, 3 litros. Claro, hay fórmulas inclusive que se utilizan para poder
para poder saber según el peso de la persona, ¿no? Para poder ser exactos. Pero aproximadamente 3 litros. Y ustedes dirán, Dios mío, tanto. Pero ojo, los 3 litros no solamente incluye el agua pura, también incluye, por ejemplo, alimentos que contengan líquido. ¿Quiénes vienen a hacer esto? Las verduras, las frutas, ¿no? Por ejemplo, la sandía viene a ser una fruta que mayormente tiene gran cantidad de agua. La manzana, la pera, el durazno, el melón, muy bien. Entonces, ahí también se está incluyendo dentro de esos 3 litros de líquido, ¿no? Que son pues alimentos sanos, ¿no? Después, aquí nosotros vamos a ver una zapatilla, ¿no? Que significa el caminar, como ya les había mencionado. El caminar, controlar nuestro peso, que en algún momento también se les va a enseñar a sacar el índice de masa corporal, ¿no? Para poder educar acerca sobre el peso de la persona. En estos 2 años de pandemia que hemos tenido, ha aumentado los índices de sobrepeso y de obesidad, ¿no? Por el sedentarismo que hemos tenido también asociado a eso, ¿no? Cuidar nuestra salud cardiovascular, nuestro corazón, nuestra circulación, consumir bastantes frutas, ¿no? Hacer deporte. Y hay deportes que son muy buenos y completos. Aparte de repente de la actividad física que podemos hacer, otra opción es pasear en bicicleta. De repente, si no tenemos bicicleta, puede ser una bicicleta estacionaria, ¿no? Si no salimos de casa, por lo menos una bicicleta estacionaria. O podemos practicar un deporte como básquet, natación, que viene a ser una disciplina bastante completa, muy buen ejercicio, especialmente que ayuda al sistema cardiovascular, ¿ya? Después tenemos una alimentación balanceada, ¿no? Y sobre todo, aquí influye bastante la tecnología, no volvernos tan dependientes de lo que es el celular, de la tablet, de la computadora, salvo sea necesario, pues, para informarse, pero no estar mucho tiempo, no solamente porque nos vuelve sedentarios, sino que también esto afecta partes de nuestro cuerpo, la salud, ¿no? Como por ejemplo la vista. Muchos de repente de ustedes en algún momento habrán visto el celular en la oscuridad, ¿no? De repente como para que no se den cuenta, que sigan despiertos, ¿no? Están mirando con el brillo del celular o de la computadora o de la tablet, el dispositivo que tengan en la oscuridad. Esto se ha comprobado que afecta directamente a la retina, ¿no? El uso excesivo, inclusive en los niños, puede producir ceguera y cáncer a la vista, ¿no? Sí, muy bien. Por la coyuntura, claro, nos hemos vuelto dependientes de los medios tecnológicos, ¿no? Para el estudio, para el trabajo. Bueno, pero en eso sí es un buen uso, ¿no? Pero cuando es, por ejemplo, para las redes sociales, no debemos estar demasiado tiempo, ¿no? Hay que también darle descanso a nuestro sistema nervioso, porque como me han escrito por ahí, también puede afectar nuestro cerebro, ¿no? Hay personas que duermen con el celular debajo de la almohada y eso no debería ser así, ¿no? Sí, mayormente afecta la vista. Eso sí. En los niños, inclusive lo que es la OMS, las asociaciones dedicadas a la salud dan inclusive según la edad, dan una tabla de cuánto tiempo es lo recomendado como máximo para un niño o para para adolescentes, el uso de ciertos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, no se debe usar antes de dormir, ¿no? Porque sobreestimula el sistema nervioso e impide el descanso
Ojo, una cosa es que tú duermas, puedes dormir, pero no descansa tu cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Por todas esas eh, radiaciones, o por todas esas, mejor dicho, el magnetismo, las emanaciones electromagnéticas que tiene estos dispositivos eléctricos, ¿no? Sí, dime, Mori, te escucho. Sí, Miss, por ejemplo, en mi casa tenemos una regla en que cuando vamos a comer nuestros alimentos, ya sea desayuno, almuerzo y cena, no cogemos los celulares, ¿no? Ujú. Eso es por motivo ya se ha hecho una regla y también porque mayormente hay personas, yo también he visto que hay personas que se van al baño hasta con el celular, ¿no? Eso es antihigiénico Ujú. y claro, yo creo que eso es lo más adecuado. Claro, hay ciertos momentos a los que nos debemos dedicar. Por ejemplo, prácticamente muchas personas, el único momento en que se encuentran en familia es durante el almuerzo o durante los alimentos, ¿no? Entonces debemos aprovechar al máximo eso, ¿no? Si bien es cierto, la tecnología es muy buena porque nos facilita el adquirir, pues, información de manera rápida, pero eso no significa que nos vamos a volver esclavos o totalmente dependientes de este tipo de dispositivos, ¿no? Muy bien. Entonces siempre hay que aprovechar, ¿no? Al máximo el estar en familia. Y eso nos va a permitir cultivar el lo que es la unión familiar y más adelante vamos a cosechar, créanme, porque qué lamentable que a veces se vea tanto en las reuniones familiares que antes podían celebrar quizá juntos y conversaban, se divertían, ¿no? Y ahora pues más que todo es estar en el celular. ¿Para qué pues, no? Entonces, ¿para qué van si van a estar en el celular? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de este periodo, ¿no? Las técnicas educativas en salud y que tiene también o está relacionado con lo que es salud comunitaria, ¿ya? Porque trabajamos básicamente con la comunidad, ¿no? Listo, muy bien. Igual que en el caso de del curso de tendencia en inmunizaciones, nosotros vamos a trabajar, la metodología de trabajo es muy parecida. Muy parecida, ¿por qué? Porque igual se van a dejar exposiciones, ustedes van a presentar sus trabajos, em, se va a presentar lo que es las actividades que se les va a mandar. ¿Para qué? Para poder corregirlas y así de esta manera las puedan subir al Classroom, ¿no? Para que quede la evidencia. Es importante la asistencia. Las reglas es que ustedes siempre van a conectarse a la hora indicada. Y los días que nosotros vamos a manejar técnicas educativas en salud van a ser los días jueves y viernes, ¿no? Los días jueves de 11 a 12:30 y los días viernes de 9 a 10:30, ¿ya? En este caso, la asistencia es muy importante porque los trabajos se van a hacer o la explicación se va a hacer en clase. No se van a grabar videos a diferencia de técnicas tendencias en inmunizaciones, ¿no? Las prácticas van a ser basadas en los trabajos que ustedes van a realizar. Por ejemplo, nosotros de aquí a 2 semanas tenemos una primera práctica, si no me equivoco, con respecto a lo que es la ficha familiar, después lo que es familiograma, ¿no? Y ustedes mismos tienen que realizar esos trabajos y lo van a presentar en clase, ¿ya? Los pasitos, el único pasito que voy a tomar a lo largo de este periodo, de este ciclo. Sí, vamos a ver, voy a buscar la manera para que sea de manera continua, ¿ya? La clase para que no estén ingresando a cada momento.
Muy bien, entonces, como les decía, en este caso, el único examen que les voy a tomar, a pesar de que nosotros tenemos un cronograma de evaluaciones y ustedes lo tienen allí en su horario, pero el único examen que les voy a tomar va a ser del primer tema, que es terminología, ¿no? Entonces, en este caso, el único examen escrito, por decirlo así. De repente en los otros cursos ya ustedes han dado examen, en primer ciclo también. No sé si habrán llevado el tipo de examen del Classroom o de repente les mandan un enlace, ustedes ingresan y van contestando las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso yo uso el enlace, pero como es uno, primero vamos a hacer una prueba para ver si todos pueden ingresar y no tienen ningún inconveniente antes de dar ese examen, ¿ya? Y después ya con total seguridad ya dan su examen. Muy bien. Entonces, y ustedes dirán, entonces, ¿de dónde va a sacar las notas? ¿De dónde van a salir las notas? Las notas van a salir de los trabajos que hagamos semanalmente. Como les estaba explicando, si por ejemplo a nosotros nos toca trabajar, esta semana nos toca trabajar lo que es terminología, yo ya les envié el enlace, entonces ahí va a estar ya las diapositivas para que ustedes puedan ir apreciando. Entonces, el día de mañana vamos a ir participando en clase. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de términos que nosotros vamos a trabajar y yo les voy a preguntar. Si de repente no tienen tiempo para investigar, pueden utilizar su celular para buscar en el momento de la clase, ¿no? Entonces van levantando la mano, yo les pregunto, por ejemplo, a ver, ¿qué significa cardio? Entonces levantan la mano y yo voy mencionando, pero siempre hay que dar oportunidad para que todos participen, ¿no? Entonces así, de acuerdo al orden, y eso, por ejemplo, sería una práctica, ¿ya? De ahí va saliendo las notas, de ahí vamos. Y también en las siguientes clases de la misma manera. Cuando nos toque hacer lo que es ficha familiar, yo les voy a hacer unas preguntas, igual ustedes participan y así va a ser de esa manera interactiva el trabajo y la evaluación, ¿ya? Entonces, por eso les recomiendo a todos ustedes que participen, que sean participativos. De repente, en algunos casos tienen problemas con el internet y de repente lo que yo estoy explicando les llega un poco tarde, ¿no? Y ha sucedido. Recién me contestan después al rato. Ya, pero no importa. Eso significa pues que están atentos y que están participando, ¿ya? Entonces, de ahí se va a sacar las notas. Después, en un determinado momento, ustedes van a tener que escoger un tema. Por ejemplo, ustedes son de diferentes lugares y ya me habían mencionado el primer día de clases, ¿no? El día lunes. Cada región o cada lugar, cada sitio o cada localidad en la que ustedes viven tiene un problema diferente. Por ejemplo, los que viven en la selva, mayormente, ¿cuál viene a ser los problemas que tienen? Las enfermedades metaxénicas como el dengue, por ejemplo. También pueden tener, pues, otro tipo de problemas como es la poca información sobre el cáncer, ¿no? Listo, entonces ustedes se van a abocar a lo que es el lugar donde ustedes se encuentran. Ustedes van a tener bastante tiempo para poder analizar y escoger dos temas. ¿Por qué les digo dos temas? Porque el día que yo les pregunte, a ver, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿dónde está mi lista? Aquí. Por ejemplo, a ver, Carguapoma, dime, ¿qué tema vas a escoger? ¿No? Un ejemplo. Ella me dice, mí, yo voy a escoger lo que es el dengue. Y por ahí alguno de ustedes ya tenía pensado el dengue también. Ya no se puede repetir ese tema, ¿no? Entonces, ojo, lo que es
para poder pedir los temas, no va a ser en orden alfabético, va a ser en desorden, ¿ya? Para que después no haya ese problema de que, no, los primeros ya escogieron los temas que yo quería, ¿no? Por eso les digo, tengan a la mano o tengan pensado 2 temas. Si ya la primera opción ya la escogieron, la segunda puede ser, ¿ya? Entonces, con ese tema, ustedes después van a trabajar todas las actividades hasta el final. Es decir, si seguimos con el ejemplo de su compañera, ella ya escogió el dengue, entonces hay un trabajo que se llama el árbol del problema. Ella va a hacer su trabajo del árbol del problema con el tema del dengue. Después tiene que hacer su afiche. Listo, hace su afiche referente al dengue. Ya ese tema se va a quedar hasta el final, ya no lo va a cambiar, ¿ya? Entonces, eso básicamente va a ser el trabajo que nosotros vamos a hacer. Y por último, ¿cuál va a ser su evaluación final? La última semana, ya en diciembre. De ese tema que han escogido, ustedes van a dar una charla. ¿Dónde van a dar una charla? Aquí en clase, ¿no? O sea, ustedes van a exponer acerca de ese tema. Siempre dándoles las recomendaciones previamente, cómo van a hacer. Si ustedes trabajan así con diapositivas como yo lo hago, lo pueden hacer, ¿no? Si de repente usan, no tienen dónde hacer sus diapositivas, pueden usar papelógrafo, no hay ningún problema. La intención aquí es la forma como se desenvuelven, cómo desarrollan su tema, ¿ya? Y esa va a ser su evaluación final. Por eso les decía, los temas que nosotros vamos a desarrollar van a ser para que ustedes lo hagan, lo desarrollen, ¿no? Para que ustedes lo practiquen. No para decirles, por ejemplo, qué es el tríptico o qué es un rotafolio. Ya no, ya eso ya no. Sino es para que ustedes lo apliquen, para que ustedes lo hagan. Listo. Así es la metodología de trabajo. ¿Alguna pregunta? Sí, Miss, una consulta. Sí, dime, te escucho. Miss, sí, una consulta. Usted acaba de comentar de que los temas que vamos a escoger no se tienen que repetir con mis compañeros. ¿Cómo sabemos en qué momento? Por ejemplo, yo ahorita ya tengo anotado 2 temas que voy a trabajar durante el ciclo. ¿Cómo saber si mi compañera no va a hacer lo mismo que yo? Ustedes creo que tienen, no sé si están, tienen un grupo de WhatsApp aparte. Sí, sí lo tenemos, Miss. Ya, entonces ahí se pueden ir coordinando ya de una vez y decir, ¿saben qué? Yo voy a hacer tal tema. Entonces ya los otros con sus compañeros ya están, como decir, advertidos, ¿no? Y ojo, hay infinidad de temas que nosotros podemos tomar. Les puedo recomendar que ustedes pueden tomar en cuenta temas de salud física, de salud psicológica y también de temas sociales, ¿no? Por ejemplo, salud física, las enfermedades infecciosas, no infecciosas, que existen, un montón. Puede ser diabetes, hipertensión, dengue, cualquiera de los tipos de cáncer, anemia, ¿no? Ya, ahí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en lo que es la salud mental, pueden tratar lo que es la ansiedad, los ataques de pánico, ya ahí tienen también bastante, ¿no? Y entonces, ustedes pueden buscar, yo, por ejemplo, les puedo aconsejar que entren al INEI, pueden ingresar al INEI y ahí pueden ver, por ejemplo, o al MINSA, las enfermedades más comunes y está separado por regiones, pues, ¿ya? Entonces ya lo pueden ustedes ir investigando. Listo, muy bien. El tipo de evaluación es la misma que nosotros vamos a llevar, ¿no? Solamente que en este caso, pues el conocimiento viene a ser
básicamente a través de las intervenciones o la participación que ustedes puedan tener en clase, ¿ya? Y el resto es igual, es parecido, ¿ya? El temario. Vamos a ver un poquito qué temas vamos a tratar. Dentro del temario que vamos a desarrollar durante todo este semestre, durante este ciclo, tenemos esta primera semana, aunque dudo que lo terminemos esta semana, de repente lo vamos a ampliar hasta la segunda, porque son bastantes, es acerca de la terminología. La terminología básicamente basada en salud, ¿no? Y es importante conocer los términos médicos. Ustedes creo que han llevado en primer ciclo ya terminología, entonces ya tienen base, ¿no? La terminología que nosotros utilizamos es, ¿cómo dices, hija? No, que sí hemos llevado, licenciada. Ah, ya, muy bien. Entonces, por eso les decía, ya tienen base, ¿no? Entonces se les va a hacer más fácil identificar los términos. Ya han llevado los sufijos, los prefijos, ¿no? Las raíces, pero aquí en este tema la intención no es identificar si es un sufijo o si es una raíz o un prefijo, no. Lo que nosotros queremos o el objetivo principal de esta primera clase es aprender o saber los términos para poder definir las palabras que se utilizan, las palabras técnicas, ¿no? Porque nosotros no podemos, pues, estar desinformados, no podemos, de repente, todo el personal de salud está hablando, están utilizando la terminología, y si nosotros no sabemos, vamos a estar perdidos, ¿no? Tenemos que aprender la terminología, al menos la más frecuente, ¿no? Listo. Además que la terminología nos sirve o nos ayuda para conocer de algunas palabras, ¿no? Quizá no lo podamos definir como está en el diccionario, porque el diccionario tiene una definición muy compleja, más completa, ¿no? Pero al menos eso nos va a permitir saber de qué se trata, identificarlo. Y al identificarlo, al nosotros saber los términos que mayormente se hablan, también podemos educar a la población, porque muchas de las personas no conocen los términos médicos y a veces el personal de salud comete ese error, ¿no? Cometemos ese error de hablarles con palabras difíciles y ellos pues no entienden, se sienten desorientados en ese aspecto. Entonces, aquí es importante para poder explicarles también, ¿ya? Ah, ya, ok, Tananta. Tananta, ¿tú eres el encargado del salón? Sí, Miss. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Listo, Tananta. Ya, entonces me escribes, por favor, cuando termine la clase, me puedes escribir y para poder saber tu número y enviarte la lista, ¿ya? En un documento. Ya, Miss, ok, gracias. Ya, listo, Tananta. Muy bien, entonces, como les decía, la terminología es muy importante, ¿no? Después vamos a ver lo que es educación para la salud, para qué sirve, porque nosotros prácticamente nos volvemos, cada uno de ustedes se va a volver un docente para su comunidad, porque tienen que aprender a educar, ¿ya? A educar a la población en diferentes temas, pero también debemos tener en cuenta que debemos ser organizados. La comunicación también es un tema muy importante. Por eso les decía, ¿de qué me sirve a mí de que ustedes me digan la definición o para qué sirve? No, aquí nosotros vamos a hacer una conversación, como les decía, interactiva para que ustedes den sus opiniones o de repente sus propias experiencias que han tenido
cuando han sido pacientes, cuando han sido usuarios, lo que les ha sucedido, ¿no? Y en qué se puede corregir ese tipo de errores para no cometerlos, para no volver con el mismo ciclo, ¿no? Para romper ya esa cadena que se sigue de rutina, ¿no? Muy bien. Ajá, muy bien, claro. Se deja de usar los términos coloquiales. ¿Cuándo se utilizan los términos coloquiales? Muy buen aporte. Los términos coloquiales se utilizan con la población. O sea, por eso les decía, tenemos que aprender o tenemos que diferenciar con quién hablamos, ¿no? Si nosotros hablamos con el personal de salud, tenemos que hablar con la terminología correspondiente. Pero si nosotros vamos a ir a enseñar, no podemos utilizar pues los términos médicos. Tenemos que ser un poquito más sencillos en ese aspecto, ¿no? Listo. Después vamos a ver lo que es el modelo de abordaje de la población. Ahí es donde vamos a hacer la ficha familiar y el familiograma, ¿ya? La ficha familiar, ¿en qué consiste? Es un documento que nosotros tenemos que llenar cuando interactuamos con las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque abarca a toda la familia que vive en una sola casa. Entonces si nosotros queremos entrevistar a la persona, tenemos que saber cómo abordarlo, porque muchas veces nos ha sucedido, vamos y de repente vamos en la mañana, los buscamos en la mañana, hacemos una visita en la mañana, tocamos la puerta, sale de repente la madre de familia y tú le quieres hacer un montón de preguntas y dices, señorita, ahorita, o joven, no tengo tiempo, y te cierra la puerta. Entonces tenemos que saber en qué momento, ¿ya? En qué momento se puede, pues, ir para poder hacerle una entrevista un poco más amplia, si lo podemos hacer dentro del centro de salud o podemos hacerlo en su casa, ¿no? Listo. Después vamos a ver lo que son las técnicas educativas. Listo. Entonces, lo que son las técnicas educativas, aquí vamos a ver los diferentes tipos de opciones que tenemos para poder educar, ¿no? Por ejemplo, los sociodramas, las visitas domiciliarias, el uso de maquetas. Por ejemplo, también podemos hacer, inclusive se puede utilizar juegos interactivos, se puede hacer, ahí tiene un nombre y ahorita se me ha ido, lo que a veces se hace en las empresas también, las pausas activas, ahí está, las pausas activas, ¿no? Entonces son formas de ir enseñando. Hay personas, claro, que de repente se resisten, que no quieren participar, pero eso ya depende también de nosotros, ¿no? Cómo nosotros vamos a convencer a las personas, ¿ya? Después vamos a ver lo que son la elaboración y aplicación de material educativo. Muy bien, aquí es donde nosotros vamos a hacer lo que es el afiche, el tríptico y el rotafolio, ¿ya? Y ya eso lo vamos a llevar hasta el final, junto con lo que es, bueno, la encuesta ya lo vamos a ver más antes, inclusive, la visita domiciliaria, sesión educativa y sesión demostrativa. Y con esto terminamos. Ojo, en este caso, ustedes, por ejemplo, van a escoger, ¿no?, su tema, como les estaba mencionando, y lo van a exponer. Eso va a ser su sesión educativa. Y la sesión demostrativa, el que desea puede hacer,
por ejemplo, una demostración. Ejemplo, el lavado de manos, ¿no? O el uso de la mascarilla. Así, esas son sesiones demostrativas. Sí, dime, Bazán, te escucho. Miss, las enfermedades puede ser cualquiera. Cualquiera, hija, cualquiera, cualquiera. Ah, ya, gracias, Miss. Cualquiera, hija. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Recuerden, por favor, de que en este caso solamente vamos a tener un examen escrito, o bueno, por medio del enlace, y lo demás va a ser hecho en clase. Sí, dime, Lozano. Miss, disculpe, sobre de las enfermedades, o sea, lo vamos a hacer a una diapositiva y lo vamos a exponer. ¿Para cuándo sería eso, Miss? Ah, ese es casi al final, hija. Ya Ay, ya, finalizando el ciclo. Ajá. ya, Miss, Ya. porque yo elegí ya mis dos temas. Ya Ah, lo ya. tengo que hacer y el tétano. Ya, muy bien, está bien. Entonces, por eso les digo, ahí en el WhatsApp que ustedes tienen, ustedes aparte, pueden ir coordinando, ¿no? Pero sin pelearse, por favor, porque hay muchos temas, créanme. Hay cientos de enfermedades que nosotros tenemos aquí en el Perú, ¿no? Miss, disculpe. Ujú. Sí, dime, hija, te escucho. Mi- ¿Vamos a escoger solo una tema o no, una enfermedad o dos enfermedades? No, ¿por qué les digo que tengan en mente dos enfermedades? Porque, por ejemplo, a ver, tú piensas dos, por ejemplo, a ver, yo pienso anemia y desnutrición. Entonces, de repente alguien en el grupo dijo, ya yo escogí o ya tengo lo que es anemia. Entonces, ya tú tienes el otro tema, como se dice, de repuesto, ¿no? Ah, ya, entonces ya yo abarco lo que es desnutrición, ¿no? Ya, Miss, porque yo elegí bronquitis pulmonar. Ya, listo. Claro, entonces ya ustedes coordinan y el día que yo les pregunte, ya ustedes tienen en mente el tema que van a abarcar, ¿no? Que van a investigar. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta más con respecto a cómo se va a llevar este curso? Por eso les decía, hay ciertas cosas que se asemejan con tendencias en inmunizaciones, pero la forma de evaluación es diferente, ¿no? Porque aquí ustedes no tienen que hacer videos, no me tienen que entregar específicamente alguna práctica, sino todo se hace aquí en clase y lo muestran en la clase también, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, chicos, nos toca hacer lo que es el familiograma. A ver, por favor, muestra tu familiograma. Sí, dime, Lozano, te escucho. Miss, entonces eso lo vamos a hacer una diapositiva, ¿verdad? ¿Solamente un tema o los dos temas? No, de uno nada más, de uno, Ah, ya, de Miss. uno. Listo, Sí, de gracias. uno nada más. Ya lo tengo claro. Ya listo, Lozano, no te preocupes. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, supongamos que esta semana nos toque ver lo que es el familiograma. El familiograma viene a ser un esquema que obviamente em, por ejemplo, el familiograma es un esquema que ustedes lo hacen en base a un ejercicio y lo van colocando, ¿no? Entonces, para ir corrigiendo, entonces ustedes van a ir, pues, yo lo he hecho de esta manera, entonces ya yo les puedo corregir en vivo y ya tienen su nota. Solamente lo suben al Classroom para que quede la evidencia, ¿no? Por ahí aquí me están haciendo la pregunta si las clases están en YouTube. Sí, hija, pero no tienes que ir a YouTube. Entra al Classroom y ahí están los videos. El video dice, el enlace te manda automáticamente al YouTube. ¿Ya? Entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando se sube el video así nada más, pesa mucho. En cambio, el YouTube es más ligero, pues, ¿no? Todos pueden tener acceso, quizá es más fácil acceder al YouTube. Sí, ahí está. Igual va a ser tanto en tendencia en inmunizaciones como lo que es
técnicas educativas en salud. Ya puse los 2 videos. Creo que ya algunos lo han visto, ¿no? Al menos el primero, porque me llega la notificación cuántos van viendo los videos. Entonces el primero ya lo han visto. El segundo también ya está, por si acaso, ¿ya? Pero por eso es importante de que ustedes se unan a el Classroom. No se queden sin unirse al Classroom, por favor, porque si no, después se van atrasando, ¿no? A ver, por ejemplo, antes de empezar la clase, por ejemplo, a ver, los que ya se han unido al de tendencia en inmunizaciones. Sí, ahorita te respondo un momentito, por favor, Lozano, ¿ya? Por ejemplo, los que se han unido a tendencias en inmunizaciones, los que tengo aquí, son Aburto Segarra, Alfaro Revilla, Aiquipa, Bazán. Ah, pero me tienen que poner su nombre, por favor, porque hay una persona que me ha puesto Cambaltia y tienen que corregirlo ya con su nombre. Bueno, de repente, cuando ustedes entreguen los trabajos, pongan su nombre por si acaso, ¿ya? Carguapoma, Casavilca, Casio, Gavino, Chisa Torres, Espíritu, Mayra Gabriela, Guerra Huarcaya, Lozano y Parraguirre, Meléndez, Moreno, Mori, Príncipe, Ruiz Yunca, Saboya, Sarmiento, Carguapoma, Tananta, Torres. ¿Quién será pues pongan su nombre, por favor? ¿Quién será pues ay, me ponen unos jeroglíficos? Quiquita, chiquita, no sé qué cosa pone. Ay, Dios. Ustedes son la muerte, ¿ah? Vela Jiménez, Villamizar y Yacid, ¿no? Ellos son los que están ya en el Classroom. La muerte. Pues, así como cuando ustedes se creaban sus primeros correos. Bueno, ya, en fin. En lo que es las diapositivas, cuando yo les decía, es según sus posibilidades, Lozano. Si tú puedes hacerlo en diapositivas, lo haces en diapositivas. Pero si de repente tú no puedes hacer las diapositivas, lo puedes hacer en papelógrafo. ¿Ya? Dependiendo cómo puedas. Porque hay algunos que trabajan solamente con el celular. Entonces, de repente no pueden hacer las diapositivas en su celular. ¿Ya? Sí, te escucho, Lozano. Sí, Miss, lo que pasa es que yo trabajo mayormente solamente con mi celular, nada más no cuento con laptop. Por Y eso. por eso le estaba preguntando, y usted estaba diciendo, o sea, el trabajo que vamos a hacer lo vamos a presentar. Voy a ver la forma yo de cómo hacerlo en diapositiva y lo vamos a presentar, o sea, lo vamos a enviar a usted o cómo lo vamos a hacer eso, Miss. Ya, muy buena pregunta. Algunos de repente no saben cómo compartir en el Zoom. Me pueden enviar las diapositivas el día que les toca exponer, un día antes o sí, de preferencia un día antes, me lo envían y yo se los puedo compartir. No hay ningún inconveniente. Ah, ya, muchas gracias, Miss. Esa era mi Listo. pregunta. Pero todavía, ojo, no vayan avanzando nada. Solamente les estoy diciendo qué es lo que van a hacer, porque yo no les he enseñado las pautas de cómo van a hacer sus diapositivas. No se me aceleren, por si acaso. ¿Ya? Miss, una consulta. Sí, dime, hija, te escucho. No recuerdo haberle dicho la misma pregunta en el curso anterior, pero Ajá. en cuanto a los trabajos, para la fecha de presentación, si algún compañero tenemos listo ya el trabajo, ¿lo podemos enviar con anticipación? ¿Listo para corregirlo? Claro, nuestros trabajos ya hechos, ya resueltos, ya lo podemos enviar antes de la fecha indicada o tiene que ser la misma fecha indicada. No hay problema. Lo pueden
presentar antes, ¿no? No hay ningún inconveniente. Listo, profesora, gracias. Ya listo, no se preocupen, en eso no hay ningún problema, ¿no? La fecha que se les da, por ejemplo, si tienen que presentar, les digo, supongamos hasta el próximo viernes, no necesariamente lo van a subir el viernes, sino o lo pueden presentar antes, ¿no? No hay ningún. Y yo lo voy corrigiendo de acuerdo a cómo lo van presentando, ¿ya? Por ejemplo, ayer, si no me equivoco, fue ayer que su compañera me hizo acordar del trabajo que les había dejado, o sea, el trabajo sí me acordaba. Lo que no me acordaba era de habilitar la actividad en el Classroom en tendencia en inmunizaciones. Y ahí sí se iban a ver en un problema porque ¿dónde lo iban a subir, no? Entonces, gracias a su compañera, pues, me dijo, todavía no lo ha habilitado. Sí, dímelo, Sandra. Ah, Miss, relacionado a ese trabajo, Miss, quería hacerle una pregunta también. Lo que pasa es que usted ha enviado, o sea, una muestra, ¿es eso, no, Miss? ¿O vamos a hacer en eso? Porque yo no entiendo esa parte, porque yo lo Ah, acabo de ya. poner. Claro, por eso. El documento que he adjuntado, está bien, hija. El documento que he adjuntado es un esquema en el que se pueden guiar. Los que tienen computadora pueden hacerlo ahí, o si no, tú lo haces en una hoja y me envías la foto, lo subes la foto, Ah, ya, Miss. ¿ya? Sí, Miss, porque eso estaba en duda. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Ya, entonces le echo mi cuaderno y a veces Sí, más tarde te lo envío. Muchas gracias. ya, hija, no hay problema, claro. Entonces, ya ahí lo suben, ¿no? Por eso yo les dije, si ustedes gustan, lo pueden hacer en Word, en la computadora, o si gustan, pues lo hacen en una hojita y ya le toman fotos. Sí, sí, justo hay algunos que me han enviado el día de ayer. Ujú. Sí, no hay problema, no se preocupe. Sí, todo ahí queda registrado, ¿no? Quienes van enviando y la fecha, inclusive hasta la hora, ¿no? Hasta la hora queda registrada. No se preocupen, chicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta más acerca de repente alguna duda que tengan? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar, ¿ya? Como les decía, vamos a trabajar lo que es terminología en salud, ¿ya? La terminología en salud es muy importante para todo profesional de la salud. Es un requerimiento básico, ¿no? Y tiene, pues, dos objetivos principales, ¿no? Una de ellas viene a ser conocer los diferentes términos utilizados en el servicio de un establecimiento de salud. Nosotros vamos a encontrar diferentes áreas, desde las más sencillas, y eso también lo van a ver en salud comunitaria, que hay diferentes clasificaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las postas, tenemos los centros de salud, tenemos los hospitales pequeños y tenemos hospitales más grandes, ¿no? Y en cada uno de estos establecimientos tiene diferentes áreas. Empecemos desde lo básico, medicina, tenemos lo que es enfermería, tenemos lo que es obstetricia, de repente hay lo que es odontología, ¿no? Lo que es admisión y lo que es triaje. Entonces, en cada uno de estos lugares se maneja una terminología similar, ¿ya? Entonces es importante al menos conocer los que más se usan, ¿ya? Los que más frecuentemente escuchamos o inclusive los hablamos, ¿no? Los decimos. Porque si no, imagínense, como les dije hace un momento, estaríamos pero perdidos, ¿no? ¿De qué cosa están hablando? Nosotros entonces no nos podemos incluir en la conversación, ¿no? Claro, no es todo el tiempo, pero cuando estamos atendiendo, sí se habla de esa manera, ¿no?
Otro objetivo es dar a conocer dicha terminología utilizada con más frecuencia. Nosotros, al momento de entender estos términos, entonces podemos explicarle con más facilidad a las personas. Pero ojo, aquí hay algo bien cierto, ¿no? Que cuando nosotros nos enteramos, por ejemplo, de un diagnóstico de una persona, nosotros, o sea, el médico todavía no le ha dicho nada al paciente. Ojo, ustedes no se vayan a adelantar en dar el diagnóstico. Hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado en ese aspecto, ¿ya? El único indicado para poder dar el diagnóstico viene a ser el médico. El resto del personal de salud no podemos dar el diagnóstico final, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuando ya haya, claro, nosotros no podemos diagnosticar, ¿no? Cuando ya el paciente está enterado y más bien nos consulta o nos pregunta, ahí sí podemos orientar, ¿no? No podemos cometer ese error porque nos podemos meter en un problema legal. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿ya? Y ha sucedido, por ejemplo. Supongamos que el médico no ha dicho nada aún, ni a los familiares ni al paciente. También esa es otra cuestión, ¿no? Supongamos, al primero que le tiene que decir es al paciente, después ya conversa con los familiares. Supongamos que el médico todavía no haya dicho nada, pero nosotros nos enteramos, ¿no? Nos enteramos del diagnóstico, porque hemos escuchado al médico. Entonces, cuando salimos, muchas veces los familiares o el mismo paciente nos pregunta, ¿y qué cosa? ¿Qué es lo que tengo? Dice, ¿no? Y cometemos el error de decirle, bueno, ¿sabe qué? Usted tiene probablemente un cáncer, ¿no? Imagínense el impacto que va a tener ese paciente si nosotros se lo decimos. Y posiblemente no es que tenga cáncer, sino que está para descartar aún que se tienen que hacer otras pruebas. Y cuando el médico sale y le dice, bueno, usted se tiene que hacer otros estudios, y el paciente dice, pero tengo cáncer, ya me voy a morir. Y entonces, sí, pero ¿quién te ha dicho? ¿No? Entonces podemos cometer un error, ¿ya? Podemos, en ese aspecto, sí, verdaderamente podemos ser negligentes, ¿no? No hay que cometer esa negligencia. Hay que tener mucha cautela, ¿ya? Listo. Entonces, mientras el médico no dé el diagnóstico, nosotros no podemos informar nada. Y también hay otro aspecto, que cuando la persona decide no dar información a sus familiares, o sea, no quiere que sus familiares se enteren, nosotros tenemos que respetar su decisión, ¿ya? No podemos decirle a los familiares, porque eso lo decide el paciente. En eso sí es autónomo el paciente para poder decidir, ¿ya? Listo. Entonces, es importante conocer la terminología. ¿Cuáles son las partes de un término? ¿Cuáles vienen a ser? Y ahí me quedo, ¿no? Si se acaba la reunión, entonces vuelven a ingresar para solamente terminar esta partecita. Las partes de un término, empezamos con lo que es la raíz. Listo. Entonces, como les decía, en esta parte, para poder culminar lo que es la raíz, ¿no? Que viene a ser la parte más importante de la palabra, porque es el que contiene la mayor parte del significado. Como dice igualito, imagínense en una planta, la raíz viene a ser una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque provee de alimento de lo que es el suelo, el agua, ¿no? Los minerales, permite también que se forme el alimento. Entonces es importante. Igualito que un edificio, imagínense, un edificio,
¿cuál es lo más importante? Lo más importante sería pues la base, ¿no? Lo que vienen a ser los cimientos, porque imagínense que esos cimientos sean débiles, el resto del edificio pues no sería apto para poder vivir. Entonces, igual en un término, en una palabra, la raíz viene a ser el núcleo, ¿no? La parte más importante. Es el núcleo común a las diferentes formas de una palabra. Puede tener dos o más formas. ¿Qué significa? Que a veces podemos encontrar ciertas variaciones, por si acaso. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer este ejemplo pequeñito. Y aquí lo voy a encerrar para que ustedes puedan ver. De estas dos primeras palabras, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es adenitis. La palabra completa es adenitis, pero aquí se ha separado en la raíz. Lo que está sombreado o lo que está en negritas es la raíz, ¿no? Lo voy a subrayar. Aden. Pero, si ustedes se dan cuenta, en la palabra de abajo, en el término de abajo, dice adenopatía. ¿Qué es lo que se le ha agregado a esa raíz? Una vocal, adeno. ¿Y eso por qué ha sucedido? ¿Por qué ha variado? Pero ojo, así haya cambiado o así haya de repente agregado una vocal, no cambia su significado, significa lo mismo. A ver, ¿quién me podría decir qué significa aden o adeno? A ver si recuerdan. ¿Dolor? No, no es dolor. Glándula. Exacto, muy bien, glándula o ganglio linfático, ¿no? Entonces, aden significa glándula, adeno también. ¿Y por qué entonces ha variado en el segundo término? ¿Por qué se le ha agregado una vocal? Porque imagínense que no hubiera vocal, ¿no? A ver, supongamos, borremos la vocal. ¿Qué diría? Adempatía, y no tendría mucho sentido. Eso quiere decir que se le ha agregado una vocal porque el término o la parte que sigue empieza con una consonante, ¿no? Pero aquí no se le ha agregado la vocal. ¿Por qué? Porque si no diría adenoitis. No, tampoco. Ya de frente está la vocal. Por eso puede variar, ¿ya? Eso es lo que quiero dar a entender, que puede variar ligeramente, pero al final significa lo mismo, ¿ya? Igualito vamos a encontrar aquí en los dos términos inferiores, hematófago y hemofilia. De la misma manera, en este caso también varía ligeramente, ¿no? Hemato y hemo significa lo mismo. ¿Y qué significa? Sangre. Sangre. Sangre, claro. De ese sí se acuerdan, ¿no? Sangre, muy bien, sangre. Entonces, significa lo mismo. Eso viene a ser la raíz. La raíz, al final, el significado no cambia. Así se le agregue una vocal, ¿no? Puede variar ligeramente. En una sola palabra, ¿puede haber dos o más raíces? Sí, puede haber dos o más raíces. Hay palabras que solamente están conformadas por raíces, pero eso es para que ustedes tengan una idea. Como les digo, lo que estamos tratando no tiene por objetivo, por si acaso, identificar cuál es raíz o cuál es sufijo, cuál es prefijo. No, sino para que ustedes ya entiendan cómo es que nosotros tenemos los términos, ¿no? Puede tener dos o más raíces, como por ejemplo en el caso de gastroenteritis. Aquí tenemos dos raíces, gastroenteritis, si viene a ser un sufijo, ¿no? Gastro, ¿qué significa? Estómago. Estómago, muy bien, estómago. Enter o entero
¿Qué significa? ¿Qué viene después del estómago, anatómicamente? Ajá, muy bien, el intestino, claro, el intestino, ¿no? Muy bien, el intestino delgado, ¿no? Entonces, a esto se refiere. Está hablando del estómago y del intestino delgado. Muy bien. Acá en el otro término, en donde también tiene dos raíces, rinofaringe. ¿A qué se refiere? Se refiere, rino viene de nariz. Nariz. Nariz, muy bien. Y faringe, de faringe me dicen, ¿no? Garganta. Garganta, Miss. Claro. Mayormente lo utilizamos para decir de la garganta, ¿no? Claro, anatómicamente viene a ser la faringe, ¿no? Entonces se refiere a la parte que conecta entre la nariz y la faringe, ¿no? Muy bien. Listo. Ujú. A ver, vamos a poner un ejemplo más. Ya, claro, itis viene a ser inflamación, ¿no? Ya cuando el día de mañana veamos las otras partes de las palabras, ahí vamos a entender cómo se coloca el significado, ¿no? A ver, vamos a poner una última palabra. Otorrinolaringología. ¿Cuántas raíces creen ustedes que hay ahí? 4, Miss. ¿Seguro? 2, Miss. Están adivinando. No, Miss. 3. 3. Ah, Laringe. no, son 3. ¿Ah? Miren, ¿ah? Tres, Miss, son 3. Son 3, Sí, claro. tres, Miss. 3. Oto, que significa oído. Oído. Ujú. Rino, que significa nariz. Nariz. Y laringo, que viene de... Garganta. Garganta. No, la laringo, ¿de qué viene? Después de la faringe. Laringe. Ah, Laringe. laringe, muy bien. Laringe, ¿no? Laringe. Y logía, ¿qué cosa viene a ser? Logía significa, proviene de logos, que significa estudio. Estudio tratado. Ah, estudio o tratado. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Estudio del oído, la nariz y la laringe. ¿Ya? Entonces, aquí hay 3 raíces. Lo que quiero que ustedes sepan es que a veces podemos encontrar varias raíces. ¿Por qué es importante saber esto? Porque al momento de definir los términos, tenemos que saber el orden en el que vamos a definirlos. Por ejemplo, no podemos decir oído, nariz, laringe, tratado. No, no podemos ir en este orden, ¿no? Listo. Entonces, ahí nos quedamos, chicos. Ya el día de mañana continuamos con el resto de las partes de la palabra, ¿ya? Y vamos a hacer Ya los estoy. ejercicios. Más bien, no se olviden, por favor, de ingresar. Ya les mandé el enlace del Classroom para que ya puedan ver lo que son las diapositivas, ¿ya? Para que tengan una idea qué es lo que vamos a trabajar el día de mañana, ¿ya? Para que puedan Miss, participar. Miss, disculpe, ¿dónde le ha mandado el enlace del Classroom? En el grupo de WhatsApp. Y Ahí ya le está. reenvié, disculpe, Miss, ya le reenvié también a nuestro grupo aparte. Ah, ya, ok, muchas gracias, hijo. Hijo, ¿sabes qué? ¿Te puedo enviar de aquí a media horita la relación, por favor? Sí, Miss, no te preocupes. Ya, listo.
Listo, entonces con esto finalizamos. Ya mañana sí vamos a continuar y vamos a ir participando, ¿ya? Ahora voy a subir a más o menos plan de 3 de la tarde. Ya va a estar el video, pero ya las diapositivas ya van a estar de aquí a media hora, ¿ya? Ok, Miss, muy interesante la clase. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Igualmente, nos vemos. Cuídese, Miss. Chao. Chao, Miss, cuídense. Igualmente ustedes, cuídense, que tengan muy buen día. Chao, profesora, cuídese. Muchas gracias, cuídense también.